Hablar de alfabetización implica hablar de una construcción sociohistórica por la que ha atravesado la escuela argentina desde sus inicios a la actualidad, una construcción que ha sido influenciada por los momentos políticos imperantes, por las diferentes metodologías que se han puesto en práctica, y reconocer que aún hoy en la escuela actual muchas de esas prácticas denominadas tradicionales siguen en vigencia o subyacen. Si yo me remito a mi experiencia como docente, puedo comentar que di clases en primer grado en 4 oportunidades. En ese momento, en los inicios de mi carrera, lo prescripto curricularmente era el método de la palabra generadora, es decir, que la unidad de significación a partir de la cual se procedía a la enseñanza de la lectura y la escritura era la palabra, la frase o la oración. En mi caso, en esos momentos, yo estuve trabajando en escuelas de contextos vulnerables, con muchas carencias, y esto implicó un desafío en mi práctica. Yo tenía que proponer diferentes formas o diferentes estrategias para que el alumno se interesara en el aprendizaje de la lectura y escritura. Mi responsabilidad pasaba por transmitirles el sentido de leer y escribir, ese para qué en la escuela el alumno debía adquirir estos conocimientos. Luego de eso, tuve la oportunidad de recibir en 3º y 4º grado alumnos que habían pasado por el método de la psicogénesis. En este caso, llegaron con una alfabetización prácticamente rudimentaria, y aquí vale decir lo que se expresa en el texto de la cátedra. En muchos casos hubo desconocimiento. Lo que se transmitía desde el equipo de conducción, desde la dirección de la institución, no siempre era lo que debía hacerse. Hubo desconocimiento también desde los docentes, que no se consideraban formados para llevar adelante un método que no había sido bien explicado, y eso generó que se aplicara de una manera bastante irregular. Un ejemplo de esto es en esta necesidad de no volverse conductista. No se corregía lo que el alumno escribía, y esto llevó a que los alumnos llegaran a un 3er grado sin la lectura y la escritura. Es decir, en muchos casos podían escribir palabras, pero no podían leerlas. En otros casos, lo que escribían no era comprendido. En muchos casos, no utilizaban las letras que debían utilizar para escribir las palabras, las frases, las oraciones. Y desde mi lugar tuve otro desafío, que fue comenzar con la alfabetización de esos alumnos desde otro lugar diferente. Primero por la edad que ya tenían, y segundo porque lo que había que trabajar a lo largo de esos años de la escolaridad, un 3er o un 4º grado, requería de este proceso de lectura y escritura. Entonces, desde este lugar, transmitirle a los alumnos el sentido de por qué leer y escribir en diferentes situaciones era necesario, ¿sí? Es cierto que ha habido muchos avances a lo largo de el recorrido que tiene la escuela argentina. También es cierto que los docentes siempre hemos tratado de buscarle la vuelta a lo que sucedía en el aula para que el alumno pudiera aprender a leer y escribir. Pero también es real que si no se plantea la alfabetización como una práctica social
que se debe situar en un determinado contexto, es decir, debe tener un sentido. Si eso no se logra, es muy difícil en los tiempos que corren colaborar para que el alumno le encuentre sentido, sobre todo teniendo en cuenta que en la actualidad las tecnologías de la comunicación y la información tienen un lugar preponderante y que nuestros alumnos vienen con un recorrido, un reconocimiento y con saberes previos que no pueden desaprovecharse a la hora de llevar adelante este proceso de adquisición de la lectura y la escritura. En este sentido, como educadores, y en esto hago referencia a lo que dice Philippe Mérieux, tenemos la gran responsabilidad de generar las condiciones para que nuestros alumnos aprendan, de acuerdo a sus capacidades. Desde este lugar, la alfabetización inicial sigue siendo un gran desafío en nuestras escuelas, hacia el interior de nuestras aulas.